Ya van a ver mi cara ayer en la noche, hoy en la mañana es un poquito distinta, perdón, no soy tan madrugadora como ustedes, pero se ven bien hermosas y estoy súper emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Sí? Yes. Hace unos 3 años comencé a través de mi Facebook a hacer un estudio en vivo, verso a verso. El propósito era mucho porque acababa yo de descubrir lo hermoso que era estudiar la Biblia verso a verso, lo enriquecedor, y a la vez tenía muchas ganas de hacerlo en comunidad y poder animar a otras personas, a otros jóvenes a darse cuenta de lo bello que es. Entonces yo le puse el lunes live porque era el lunes, pero ahora los lunes mi esposo Danilo y yo que trabajamos en la iglesia descansamos, entonces se tuvo que cambiar a martes live. Y bueno, ha habido todas las variaciones, pero ha sido un tiempo muy padre y hace un mes comenzamos a estudiar el libro de Lucas. Y en el capítulo 1 de Lucas, Dios desde el principio, Dios estuvo hablando a nuestros corazones y hoy quiero compartirte un poco de ello. Y con este tema de hijas de Dios, hoy vamos a hablar de algo tan especial del Padre. Ayer hablamos del Padre perdonador y hoy vamos a hablar del Padre dador. ¿A alguien le pasa como a mí que eres de las que disfrutan más ese momento en el que recibes un regalo y disfrutas más el momento de desenvolverlo y de la intriga de qué hay adentro de él? Más que aún a veces se te puede olvidar lo que hay dentro, pero ese momento de ya necesito abrirlo, mira esa envoltura me llama. De hecho ayer bien hermosas las servidoras de la conferencia me regalaron este collar y qué vergüenza, me dan una bolsa preciosa amarrada y yo ya lo quiero ver, ¿qué es? Abrí y toda la bolsa así. No, me dio pena, la guardé de que muchas gracias, pero así, es una emoción y esa misma emoción hacía que cuando mis hermanos menores cumplían años, yo les rogaba desde antes, por favor, déjame abrir uno de tus regalos, no me importa, no lo quiero, no me lo prestes, solamente déjame abrirlo, me encanta recibir y abrir. Y ahora ya de más grande, de más madura, este gusto se refleja en que me fascina Amazon. ¿Alguien ha pedido por Amazon cosas por Amazon? Benditas cajas de felicidad. Y me encanta tanto que le pedí a mi esposo que me contratara el Amazon Prime para que no tuviera que esperar 3 semanas para que llegaran las cosas, sino que llegaran en 2 días. ¿Cómo les explico que pido el detergente por Amazon? ¡Ya llegó el detergente! ¡Ya llegó! Ay, pido los crayones para el ministerio infantil, pido de todo, nada más ando buscando qué necesitamos en la casa. No, pues yo creo que necesito un nuevo utensilio de cocina para facilitarme la vida y ahí tengo la cosa que hace el pepino así. Bueno, todo es por Amazon, ¿ok? Y esto no es una promoción de Amazon, no me están pagando, bueno, fuera. Y hablando de eso, hace un tiempo, ya creo que fue el año pasado, buscando así de que qué necesita mi casa, encuentro de repente una de esas cosas chinas, japonesas, no sé qué son, pero que agarró toda mi atención y decía tabla descongelante. Paréntesis, antes de esto, la cocina no es lo mío. Y mi esposo es un hermoso hombre paciente que antes de que estuviéramos en el altar ya lo sabía. Entonces él dijo, así con tu carencia en la cocina nos casamos, ¿no? Lo bueno es que él sí tiene esa habilidad y me ha ido enseñando, pero soy muy, como les digo ayer, inquieta y me desespera el proceso de esperar, y la cocina requiere esperar, requiere ser paciente, requiere seguir instructivos, y bueno, yo es como que y entonces una de las partes que más me desespera es esperar a que se descongele la comida. Estoy ahí en el grifo caliente viendo así de que cuándo lo puedo ya meter, cuándo está listo. Entonces de repente en Amazon sale esto, tabla descongelante, te descongela tu comida en minutos, no vas a tener que esperar más. Y yo, toma todo mi dinero, no sé cuánto cueste, pero toma todo mi dinero. Y yo, Danilo, mira esto, mira qué padre. O sea, dice que, y vi el video y todo, pero resulta que no tenía la opción de Prime. Dije, vale la pena esperar, vale la esa tabla descongelante, yo la necesito.
y ya, le pico y ok, pedir mi tabla descongelante, se supone que llega en 3 semanas, pues la voy a esperar 3 semanas. Y ahí estoy, semana 1, pues tal vez se adelantó, tal vez ya la tenían, tal vez en China fue más rápido. Y cada vez que tocaban la puerta, no, pues que no son, no, que no son, no, que no son. Bueno, segunda semana, igual tocaban la puerta, llega la caja, ¡qué emoción! No, pues que es el detergente. Ay, bueno, sí, será la siguiente caja. Llega la tercera semana y estoy yo más atenta que nunca a la puerta y atenta al celular por si salía y me marcan los de Amazon, ya saben que me déjame las cosas allá afuera, no importa, pero tú no te vayas con mi caja. Y, y pasa la tercera semana y resulta que no llega mi paquete. Entonces llega la cuarta semana y como que de repente me checaba, veía ahí el FedEx cómo va y nada. Y pasó el tiempo que realmente ya me desanimé. Ya se me olvidó, ya no había la mínima expectativa de que fuera a llegar mi caja. Dije, se quedó en China, alguien la agarró por allá, le vio mucho valor y ya no me llegó mi tabla. Y realmente perdí total expectativa, yo ya no estaba esperando, yo ya no estaba atenta, yo ya no estaba ahí. ¿A ti te ha pasado que has pedido algo y ha tardado tanto en llegar que ya perdiste la expectativa de que va a llegar? ¿Te ha pasado que has pedido tanto, que has esperado tanto a algo que pediste que ya hasta te desanimaste y dijiste ya ni siquiera voy a volver a pedirlo, no llegó? Mi pregunta hoy es, ¿vives con expectativa? ¿Vives tus días con expectativa de que algo bueno va a llegar a tu vida? Y entonces en medio de esta situación, como a los 2 meses, ding dong, ¿pediste algo? No, ya se me acabó mi presupuesto. ¿Tú pediste algo, Danilo? No, a mí tampoco, seguro, porque él también es así. Entonces ahí vamos y abrimos de una caja y no teníamos ni idea, y eso causó más emoción porque es, ¿qué va a ser? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y la abrimos y resulta que era mi tabla descongelante. ¿Y cómo te explico que Danilo y yo la ponemos? Agarramos hielos, porque no teníamos ya en ese momento comida, y nos quedamos mucho tiempo viendo cómo el hielo se deshacía por completo, emocionados. Es el mejor regalo que pudo habernos llegado. Estábamos felices y ahora siempre uso mi tabla descongelante. El caso es, en este proceso yo me desanimé, perdí la expectativa, y es algo que nos suele suceder en los momentos de esperar. Pero cuando eso que esperamos, bueno, llega, lo recibimos con mucho más valor y mucho más amor que como hubiera sido antes. Y yo te quiero compartir hoy una historia de 2 personas que pidieron algo a Dios, pero pasó el tiempo y llegaron a perder expectativa de recibirlo. Y esas 2 personas se llaman Zacarías y Elizabeth. Y yo quiero que antes de adentrarnos a esta historia, me acompañes a orar, ¿les parece? Dios, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo que nos la revela. Hoy te pido que tú nos hables, que seas tú hablando, que seas tú revelando tu palabra, Señor, y transformando nuestras vidas. En tu nombre oramos hoy. Amén y amén. Ok, Lucas 1, y empezamos con el versículo 5. Acompáñenme. Y dice, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ok, vamos a quedarnos hasta ahí. En estos versículos vemos 4 características sumamente importantes de los personajes principales en esta historia bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. La primera de ellas nos habla de que Zacarías era miembro del grupo sacerdotal. En ese momento, para que un hombre pudiera servir en el templo, necesitaba venir de cierto linaje. Y para ese momento en el que está siendo relatada la historia, no era como que había algunos sacerdotes solamente, sino ya habían aproximadamente 20,000 sacerdotes, 20,000 hombres dedicados
al servicio del templo. Entonces vemos que Zacarías es uno de ellos. Luego número 2, vemos que dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, eran personas obedientes, eran personas temerosas de Dios, que leían la ley, que estudiaban la palabra. Entonces eran justos a los ojos de Dios. Número 3 decía que no tenían ¿qué? No tenían hijos. Y yo quiero hacer una pausa ahí porque el leer la característica número 2, son justos a los ojos de Dios, y luego leer la 3, no tenían hijos, era como cierta contradicción para el contexto en el que estaban. ¿Por qué? Porque para el judío el hecho de que una mujer fuera estéril era una señal de la falta de favor de Dios, era una la falta de dádiva de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que personas buenas que se portan bien no tengan el favor de Dios y sean estériles? Entonces están estas dos características, pero a la vez a mí me sorprende que la primera dice que Zacarías dedicaba su vida al servicio del Señor, aun a pesar de la situación por la que habían pasado y en la que estaban. Y finalmente dice la característica número 4, que eran ya ancianos, ya son personas de edad adulta. Vamos a continuar entonces con el versículo 8, ya teniendo estas 4 características en mente. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Como les dije, habían como 20,000 sacerdotes. Entonces la costumbre era que se tenía que hacer un sorteo. Cada vez que se tenía que entrar al templo, se tenía que hacer un sorteo entre esos 20,000 sacerdotes, a ver quién le tocaba entrar y hacer este honor, este privilegio para el cual se preparaban todas sus vidas. Esos hombres se preparaban toda su vida para poder ser quienes ofrecían el incienso, para ver si un día les tocaba la suerte de ser los que tuvieran el privilegio de entrar al templo y ministrar de esta forma. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que se hacía. Lo que se hacía, voy a decirlo en grandes rasgos, es todo un estudio y las animo a verlo. Es que esta persona que era elegida tenía la labor de mantener y ofrecer el incienso que se encontraba en el lugar santo. Recordemos que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo estaba dividido del lugar santo a través de un velo muy muy grande, muy muy grueso. Y en el lugar santísimo era el lugar en donde antes de Jesús era el lugar en el que más cerca podía uno estar de Dios, y luego estaba el lugar santo. Pero el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y en un día específico, pero todos los demás sacerdotes tenían que tocarles la suerte entre 20,000 de ellos para que pudieran entrar al lugar santo y ser aquellos que estaban muy cerca de la presencia de Dios. Lo más cerca que uno de esos sacerdotes pudiera estar de la presencia de Dios era en ese lugar, ofreciendo el incienso. Y entonces ellos ofrecían el incienso y al mismo tiempo levantaban oraciones del pueblo, oraciones para el perdón de los pecados del pueblo, para la ayuda de Dios en el pueblo, para la venida del Mesías. Esto era lo que se acostumbraba a hacer. Entonces dice que aquí le tocó por sorteo a Zacarías entrar al santuario del Señor. Recordemos que este era un hombre anciano y que toda su vida se había preparado para un momento como este, que seguramente ya había pasado por su mente: no me va a tocar, porque sabes, a muchos nunca les tocaba. Pasaban toda su vida preparándose para ese momento, pero nunca les tocaba la suerte de poder entrar. Y ese día le toca la suerte a Zacarías. Yo me imagino su emoción. Yo me lo imagino un viejito preguntándole a los demás: ¿cómo es? ¿Qué se siente? Tal vez está sacando su lista preparada de oraciones que va a hacer, memorizándosela. Esto voy a pedir primero y luego esto. Oye, ¿cómo le hiciste tú para en medio de estar ahí frente al velo? ¿Y qué se siente? Y toda esta emoción, porque Zacarías en ese momento pensó que el mejor día de su vida había llegado y la dádiva más grande de Dios estaba siendo dada a su vida. Pero estamos por darnos cuenta a través de esta historia
que Dios le muestra lo contrario. Porque en el momento en el que tú crees que ya lo mejor de Dios te ha sido dado, te vas a dar cuenta de lo contrario. Y vamos a continuar con el versículo 11. Dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, mientras Zacarías estaba ahí ofreciendo el incienso, tan concentrado en cada uno de sus movimientos, en cada una de las cosas que estaba haciendo, en ese momento en soledad y recitando las oraciones que por tanto tiempo había practicado, de repente sucede un encuentro divino y se aparece el ángel Gabriel. Y dice la Biblia que se llena de temor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se llena de temor? ¿Qué es lo que pasa? No sé si a las mamás les sucedió, yo se lo hacía a mi mamá, que de repente se esconde tu hijo y sale y te asusta. Bueno, lo primero que haces es... Yo me tapo la boca siempre, es una forma de respuesta natural. Dejas de hablar, ya después gritas, pero en un momento dejas de emitir sonido y estás totalmente atento. Y sabes, quiero hacer un paréntesis aquí. A veces estamos, como hablábamos ayer, en la vida tan concentradas en todo lo que estamos haciendo que nos estamos perdiendo de lo que Dios nos quiere hablar. Que nos estamos perdiendo de lo que Dios nos quiere hablar, y es necesario estos momentos de encuentro. Y yo creo que este es un momento que Dios está teniendo encuentros para guardar silencio, poner atención y escuchar la voz de Dios y el propósito que quiere hacer con nuestra vida. Entonces, en este momento Él se llena de temor, enmudece, y es ahí en donde el ángel le dice: Dios ha oído tu oración. Y yo quiero preguntarte, intentando ponernos en el papel y en la mente de Zacarías, ¿tú cuál crees que es esta oración a la que él piensa que el ángel se refiere? Okay. ¿Ustedes creen que un anciano está pidiendo por un hijo? Cuando el ángel le dice, Dios ha oído tu oración, seguramente Zacarías dice la oración que estaba haciendo ahorita, la oración por el perdón del pueblo, la oración, y sí, es una oración que se estaba respondiendo, pero ni por aquí le cruzó la idea de que esta oración a la que se refería era la oración que él había hecho junto con su esposa más de 40, 50 años atrás. Y a través del ángel Gabriel, Dios le dice: he escuchado tu oración. He escuchado esa oración de la cual tú ya te has olvidado. He escuchado esa oración de la cual tú ya has perdido fe y expectativa de que fuera a ser contestada. He escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. La oración que por tanto tiempo hicieron es la oración que Dios estaba por responder muchísimos años después. Y lo llamarás por nombre Juan. Recuerdan que vimos cómo aquí en la Biblia decía que la costumbre era la suerte, ¿no? Y Zacarías pudo pensar que en ese momento era todo un acto de suerte. Pero como vamos viendo el desarrollo de la historia y como vamos viendo la manera en la que Dios se mueve, no es suerte, es propósito. Las cosas no suceden por suerte. Tú no estás aquí por suerte, tú estás aquí por propósito, por providencia de Dios. Y el hecho de este hijo que le está diciendo que va a tener Juan, tampoco iba a ser
un suceso de suerte, sino era propósito. ¿Por qué? Porque vemos un poco más de Juan. Para los que no conocen a Juan, te animo a que estudies más de su vida. Lo conocen como Juan el Bautista y sabemos que es un personaje sumamente clave e importante en la historia bíblica. Sabemos que es una persona sumamente importante en la historia de redención. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. Primero que nada, fue el primer hombre en ser lleno del Espíritu Santo, el primer hombre en ser lleno del Espíritu Santo desde que está en el vientre de su madre, y sobre todo fue el hombre que ya se había profetizado de su vida miles de años antes. Lo vemos en el Antiguo Testamento, de que iba a ser el hombre que prepararía los corazones de Israel para el encuentro con Jesús. El hijo que Zacarías y Elizabeth iban a tener no iba a ser una casualidad, iba a ser una dádiva de Dios con un propósito que estaba estipulado desde antes de que ellos nacieran. Y lo llamarás Juan, y va a preparar los corazones que se encontrarán con Jesús, y va a apuntar a las personas a Jesús mismo. Y sabes algo que yo he aprendido y que sigo aprendiendo, es que toda dádiva de Dios cumple este propósito. Toda dádiva de Dios para tu vida cumple el propósito de preparar tu corazón para Él y apuntarte a Cristo. Todas las dádivas que Dios te da, todas las dádivas divinas de Dios son dadas con este propósito, que podamos conocerlo a Él y poderlo dar a conocer a través de ellas. Y Juan funcionaría conforme a este propósito porque era una dádiva divina de parte de Dios. Dice versículo 18, ¿siguen conmigo? Dice, Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Aquí vemos cómo la lógica humana en ese momento entra. Pero aún a pesar de la incredulidad y de la duda, vemos lo que sucede en el versículo 19. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y tal vez tú al leer eso dices: wow, qué fuerte, qué duro. Podemos ver juicio, pero realmente, si nos fijamos bien, vemos misericordia. Porque a pesar de la incredulidad, Dios no se dio por vencido y no dijo: bueno, entonces se lo voy a dar a alguien más. Que pudo haber sido, pues sí, se está viendo al ángel Gabriel, está viviendo este momento en el lugar santo y todavía dice: no creo. Y aún así Dios dice: los propósitos de Dios se cumplen a pesar de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe, de nuestra desesperanza. Y le dice el ángel que se va a quedar mudo. Y yo realmente veo misericordia aún en esto, porque Dios deja a Zacarías sin palabras para que Zacarías pueda ver realmente quién es Dios y ver las palabras de Dios cumplirse. Muchas veces nos es necesario aprender a guardar más silencio para poder escuchar la voz de aquel que da vida, de aquel que cumple sus promesas, de aquel que no se da por vencido, de aquel que está con nosotros. Y se queda mudo. El silencio es necesario para escuchar a Dios, verlo obrar y ser preparadas para recibir su dádiva. El silencio es necesario para escuchar a Dios, verlo obrar y ser preparadas para recibir su dádiva. Vamos a continuar, versículo 21. Mientras tanto, si me puede ir ayudando por favor el grupo de alabanza. 21. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban: ¿por qué tardaba tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Dice aquí que Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida durante 5 meses. Y realmente esto no fue una acción motivada por vergüenza. Ay, no quiero que me vean, soy una anciana, estoy embarazada, o por pena o por duda, sino
Por esta misma razón por la que Dios dejó mudo a Zacarías, para poder conocer realmente a Dios, para poder escuchar su voz, crecer en fe y prepararse para lo que se estaba gestando en ella. En el diseño físico de Dios, Dios nos hizo gestadoras. Dios nos creó con el propósito de dar vida. Sabemos que nosotras mismas no podemos dar vida, sino es en esta unión creada por Dios. Pero esto habla también mucho de todo aquello que Dios quiere dar vida a través de ti. Pero el proceso es necesario para prepararte. Y tal vez tú ya llegaste a una etapa en la que dices, ya, lo mejor de Dios para mi vida ya pasó. Ya mis años de juventud ya pasaron. Ya esa oración que hice ya no va a suceder. Ya Dios no me va a usar. Ya estoy muy grande. Yo estoy muy pequeña. No sé cuántos pensamientos de desánimo puedan venir a tu vida, pero yo quiero decirte que los propósitos de Dios para tu vida se cumplen en su perfecto tiempo. Que lo mejor de Dios siempre está por venir. Siempre está por venir. Y cuando lo vivas, podrás expresar en adoración, así como lo hizo Elizabeth, qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Dios, porque Él me ha dado. ¿Sabes? Hay una verdad de nuestro Padre que enternece mi corazón y que muchas veces me es difícil de entender. Y es que Dios es un Padre dador. Dios es un Padre dador. Tal vez tú no tuviste un Padre muy dador, que no te dio mucho tiempo, que no te dio mucha paciencia, que no te dio mucho amor. Pero nuestro Padre Celestial es un Padre dador. Y la revelación más grande de esta verdad es que Él dio a su Hijo. Es que Él dio a su tesoro, como hablábamos ayer. Es que Él dio a su Hijo y pasó por el dolor de verlo morir ahí. Te dio a su Hijo a ti. Y ese es el regalo más grande que puedas recibir. Esa es la dádiva más grande que Dios nos ha dado. Es la más grande de todas. Y sabes, Jesús es suficiente. Pero algo que me vuela la cabeza es que el Padre dio a su Hijo, que es suficiente, que es supremo, que no lo merecíamos, que es la dádiva más grande, pero aún sigue dando. Aún sigue siendo un Padre dador. Aún sigue derramando su amor y cumpliendo sus propósitos en personas débiles, incapaces e indignas como nosotras. Él sigue poniendo su tesoro en vasos de barro. Él sigue cumpliendo su plan a través de nosotros. Él sigue gestando vida en nosotras. Y aún en medio de la desesperanza, y aún en medio de la vida sin expectativa de decir, ya solo me va a tocar vivir para hacer cosas sin propósito, Dios hoy te dice, no es así. Porque Él todavía tiene planes de antemano. Él todavía tiene tantas cosas dentro de su reino en el que tú tienes talentos y dones que Él te ha dado para funcionar en ellos. Y yo quiero que leamos un versículo antes de terminar. Y es Romanos 8. Y vamos a leerlo desde el versículo 27, si me puedes acompañar. Y dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Él sabe lo que oramos, Él sabe lo que pedimos. Su Espíritu Santo intercede por nosotros buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La soberanía, la capacidad y el amor de nuestro Padre es demostrado en que todas las cosas
Aquí dice, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Aún esos procesos de espera, aún esos procesos de prueba, aún la aflicción, en Dios nuestro Padre, Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Según el propósito que Él tiene para ellos. Dice versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y este es el fin de cada proceso, de cada espera, de cada aflicción: el formarnos más y más a la imagen de Cristo, el formarnos más y más a la imagen del Hijo, para que así lo demos a conocer a un mundo que se pierde sin Él. Los procesos son necesarios y cooperan para bien. 30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Versículo 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios es a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? Si Dios nos ha dado su dádiva más grande, que es Cristo Jesús, no debemos dudar de que Él también nos dará las cosas que a la luz de Jesús son chicas. Él es el más interesado, Él está más interesado que tú en que cumplas el propósito por el que te creó, por el que te diseñó, por el que te eligió. El propósito de ser más como Jesús y de dar a conocer a Jesús en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia. Que cada una de las cosas que parecen cotidianas reflejen a Cristo y lleven esperanza a un mundo perdido, y lleven esperanza a las personas que te rodean. Cuando creemos en esta verdad de que Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre dador, y que aún a pesar de la espera y la aflicción, Él sigue siendo el mismo, y encontramos nuestra satisfacción y nuestro deleite en quien Dios es, nuestra alegría máxima a pesar de la prueba y de que las cosas no suceden como esperábamos o en los tiempos que esperábamos, y encontramos ahí nuestro deleite en Cristo, y aprendemos a decir y a vivir diciendo: Jesús es suficiente, Jesús es mi gozo, Jesús es mi alegría. Es ahí en donde se cumple este salmo: deleítate en el Señor. Y en ese deleite Dios pone los deseos de su corazón en el tuyo, y en su tiempo perfecto los cumple, y en su tiempo perfecto los hace realidad. Deleítate en Cristo Jesús. Me impresiona, como les decía, que aun cuando la gente podía ver a Zacarías y Elizabeth como personas sin favor de Dios, porque eran ancianos, porque era estéril, porque no habían podido tener hijos, porque en esa cultura eso significaba que iban a tener una vejez difícil, no iban a tener quien los iba a sostener, quien los iba a cuidar, pero ellos creían en el Dios que los sostenía, en el Dios que los cuidaba, en el Dios que les era todo, y seguían sirviendo fielmente. Y en ese momento, en el tiempo perfecto de Dios, la dádiva vino, y la respuesta de una oración hecha años y años antes, pero una oración que no había nacido solo en su corazón, sino en el corazón de Dios, se cumple. Y yo me pregunté mientras estudiaba esto, ¿qué hubiera pasado? Y yo quiero preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera respondido la oración de Zacarías y Elizabeth en el momento en el que ellos la hicieron? Exactamente, no se hubiera cumplido el propósito de Dios, porque Juan no hubiera sido un contemporáneo de la edad de Jesús, porque Juan no hubiera podido preparar el camino de Jesús, porque no habría sido 6 meses menor y no habría estado preparando en ese momento los corazones del pueblo. No se trata de entender a Dios,
Se trata de confiar de que eres un Padre bueno, que es un Padre amoroso, que es un Padre dador y que es un Padre perfecto, y que su dádiva siempre llega a tiempo y siempre es conforme a este propósito: llevarnos a conocerlo más y reflejarlo a Él más. Y ese fue el propósito de esta dádiva de Dios, y ese es el propósito de la dádiva que Dios, cada una de las dádivas que Dios tiene para cada una de nosotras. Zacarías y Elizabeth necesitaban ese proceso para poder criar a un hombre tan importante. Y tú necesitas este proceso para encontrar tu deleite y tu satisfacción en Cristo, y que cuando Dios te provea la oración que has hecho, tú no encuentras tu deleite en ella, tú ya tienes tu deleite en Cristo, y con eso puedes decir: Dios, esto es por ti y esto es para ti, toda la gloria sea a ti. Acompáñame un momento a cerrar tus ojos. Tal vez tú te sientes como Elizabeth y Zacarías, que dices: ya tengo una edad avanzada, ya pasó lo mejor. Yo quiero decirte una verdad: si aún tienes vida, aún tienes propósito. Si Dios te ha dado otro día en esta tierra, es porque Dios todavía tiene un propósito, y es necesario que pidas: Espíritu Santo, dame fe para creer en esto. Hay cosas que Dios todavía quiere poner en tus manos, pero es necesario volver a abrirlas y decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí está lo que tengo, sé que no es mucho, aquí está lo que soy, úsame, Dios. Hay otras mujeres que han pedido por algo desde hace muchos años y han perdido la expectativa y han perdido la fe y aún han perdido el deleite en Cristo en medio del proceso, y han perdido la esperanza. Y hoy es un día para creer nuevamente, porque lo mejor de Dios siempre está por venir. Lo mejor de Dios es Cristo, y Cristo es suficiente para darnos gozo y alegría en medio de esto, en medio de este tiempo aquí, en medio de este proceso. Él es suficiente. Y creemos que todas las cosas cooperan para bien, y creemos que Él es un Dios dador, y si nos da es porque eso es lo que en su voluntad estaba, y si no nos da es porque sabemos que eso es lo que en su voluntad estaba, porque creemos que Él es un Dios perfecto, que Él es un Padre bueno, que Él es un Padre dador, que Él es un Padre todopoderoso, que nos escucha y que nos responde en su debido tiempo y en su debida forma. Hay mujeres que ya están cansadas de orar o de pedir por sanidad. Y hay una verdad bíblica, y es que tu sanidad ya fue comprada en la cruz del Calvario. Ya fue ganada a través de la sangre de Cristo, y tú puedes vivir con esperanza de que la vas a recibir. La vas a recibir en esta tierra o la vas a recibir en lo eterno, pero no vivas sin expectativa y esperanza, y vive con gratitud de saber que ya sea aquí o en la eternidad lo vas a recibir. Toma un tiempo en este momento para orar. Dios, aquí estoy. Dios, reconozco que he vivido sin expectativa, sin esperanza, que he estado viviendo pensando que ya se me fue el tiempo. Pero hoy vuelvo a ti
rindo mi vida, rindo mi corazón y te pido, dame fe para creer, ayuda mi incredulidad, dame esperanza y ayúdame en este proceso y en esta prueba a conocerte más y a deleitarme en ti. Tú eres mi deleite. Tú eres mi mayor tesoro. Y hoy creo en ti.